Durante casi 2000 años, el libro de las revelaciones del Nuevo Testamento nos ha anunciado el fin del mundo. El libro de las revelaciones describe el fin del mundo. Es el sangriento escenario de la gran batalla entre el bien y el mal. La revelación predice la llegada de los 4 jinetes del Apocalipsis que anuncian el fin de los días en la Tierra. Veremos la llegada de un líder malvado o anticristo. Es el mayor timador que ha existido. La enfermedad. Las plagas matarán al 25% de la población mundial. El hambre. La gente empezará a pasar hambre. Y eso durará unos 25 años. Y una guerra mundial nos llevará al juicio final. La guerra del Armagedón nos llevará a un mundo primitivo de violencia, sangre, destrucción y guerra nuclear. La ciencia y las profecías se contradicen. Podríamos sufrir una pandemia mañana. Hay muchas cosas que podrían empeorar la situación muy rápidamente. Los ciudadanos preocupados se están preparando. Tengo un botiquín médico quirúrgico. Y la Biblia habla de esto. El Génesis fue el comienzo. El Apocalipsis es el fin del mundo. Cuenta atrás para el Apocalipsis. Los 4 jinetes. Cada domingo en todo el mundo cristiano los bancos de las iglesias tiemblan con la terrible profecía del fin de los tiempos del libro de las revelaciones, el último y más explosivo de los libros del Nuevo Testamento. Juan nos habla del fin de los tiempos. Vemos las fuerzas del mal, el diablo, y las fuerzas del bien, el creador, el santificador, el dador de la vida en el nombre de Jesús. El libro de las revelaciones es profundamente atractivo, seas o no creyente. Es el gran escenario sangriento de la batalla entre el bien y el mal. Ha dado forma en la conciencia de todos de cómo será el fin de los tiempos. El libro de las revelaciones inició al mundo en los conceptos del Armagedón, la marca de la bestia, y una palabra que se ha convertido en sinónimo del fin del mundo: el Apocalipsis. La gente asocia la palabra apocalipsis al fin de los tiempos y al juicio final. En realidad es una transliteración de una palabra griega que significa revelar, revelación. El libro de las revelaciones fue escrito por Juan el Evangelista durante una época en que el Imperio Romano perseguía a los cristianos, alrededor del año 96 después de Cristo, hacia el final del reinado del emperador Domiciano. Las siguientes décadas a la crucifixión de Jesús fueron tiempos de gran peligro para los primeros cristianos. Muchos se vieron obligados a huir de sus hogares para no morir. Juan escribió el libro de las revelaciones cuando fue desterrado a una cueva de Patmos, Grecia. Pasó 2 años en una cueva, tuvo algunas visiones terribles y la relató. Aunque la fuerza de las visiones de Juan el Evangelista están fuera de toda duda, la verdadera intención del escritor siempre ha estado rodeada de misterio. Nos preguntamos cómo interpretar el libro de las revelaciones. ¿Es una bola de cristal? ¿Es una lente de aumento? ¿Es un espejo? ¿O es una ventana? Algunos dirían que todo junto. Originalmente considerado como profecía o alegoría, hoy para millones de personas del mundo, el libro de las revelaciones es como una hoja de ruta de inspiración divina para el fin de los días. El libro del Apocalipsis transmite exactamente lo que sucederá en el mundo en los últimos tiempos. Para provocar el fin de los días de la tierra, el libro de las revelaciones dice que Jesucristo abrirá una serie de sellos, liberando a los 4 jinetes del Apocalipsis. La llegada de cada uno de esos jinetes dará lugar a un juicio conjunto y terrible de la humanidad al que pocos sobrevivirán. Habrá destrucción, habrá plagas, habrá guerras. Vendrá un tiempo de tribulación como nunca antes ha habido y nunca más habrá después. Y todo empezará con la llegada del caballo blanco.
En el Apocalipsis, capítulo 6, dice que Dios ordenará desde el cielo que todo comience. Vi, pues, cómo el Cordero abrió el primero de los 7 sellos. Yo miré, y he ahí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y diósele una corona, y salió victorioso para continuar las victorias. El jinete sobre el caballo blanco representa el anticristo, el carismático líder del mundo político. Las escrituras dicen que será un gran mentiroso, el padre de todas las mentiras, y que engañará al mundo entero para que piense lo contrario. No todo el que cabalga en un caballo blanco es un buen chico. Parece tan, 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 aquí viene Jesús. Yo no lo creo, no lo creo. El anticristo quiere destruir al pueblo de Dios para despejar el camino y establecerse a sí mismo como Dios. El primer paso del emergente anticristo será unir al planeta bajo su reinado. Veremos al anticristo apoderarse del planeta Tierra. Habrá un gobierno mundial, un sistema económico mundial, una sola religión mundial. Con la unión de Europa y la globalización, nuestro mundo político se ha modificado. ¿Se están aproximando esos tiempos? Creo que es importante que la gente sepa que esa idea de un gobierno mundial no es tan descabellada. El gobierno mundial y el sistema económico mundial se están montando literalmente ante nuestros propios ojos, y ustedes y yo durante nuestra vida veremos una moneda mundial y un gobierno mundial. Habrá un sistema mundial autoritario que al principio no parecerá estar mal, pero después de 3 años y medio el anticristo se revelará como el diablo. ¿Pero la humanidad será tan fácil de seducir? Según los creyentes, el surgimiento del anticristo se acelerará junto con un deterioro de las condiciones mundiales, lo que nos dejará impotentes para resistirlos. El anticristo creará la necesidad de su aparición. Lo está haciendo por medio de sus agentes humanos, destrozando la economía global, debilitando al dólar, desesperando a todo el mundo. En diciembre de 2007, el mundo entró en una espiral económica que se ha dado en llamar la Gran Recesión, con calamidades financieras como los rescates bancarios, las burbujas inmobiliarias y la crisis de deuda soberana europea. Y algunos creen que la situación precede a la llegada del anticristo. Él provocará el escenario del colapso económico, con escasez de alimentos, con guerras y rumores de guerra, con toda clase de desórdenes y el consiguiente caos. Y en este momento de desesperación global, este líder carismático dará esperanza a la gente. El anticristo tendrá una capacidad sobrenatural para ganarse a la gente, para gustarle a la gente. Mucha gente tiene la idea errónea de que el anticristo es una figura oscura y misteriosa, con cuernos, y nada de eso es cierto. Es el jinete del caballo blanco. Es el buen chico. Su carisma será tan poderoso que tendrá a la gente comiendo en la palma de su mano. Es el mayor mentiroso que haya existido. Aunque algunos pueden calificar la profecía del caballo blanco de fantasía bíblica, esta no sería la primera vez que un tirano despiadado ha llegado al poder en tiempos difíciles usando su encanto, condenando a su pueblo a la destrucción. Si estudiamos la historia, veremos que la humanidad tiene esa desesperada necesidad de ser guiada por un líder carismático y poderoso. Hay un deseo de fascismo, hay un deseo de un gobierno autoritario y dictatorial. Adolf Hitler, Mao Zedong, Stalin. Todos fueron venerados en sus tiempos, y estos 3 hombres fueron responsables de la muerte de más de 100 millones de personas. Sin embargo, estos dictadores sedientos de sangre pueden haber sido solo un preludio. El anticristo hará que Adolf Hitler parezca un bebé. En estos tiempos difíciles, ¿podría estar a la vuelta de la esquina el reinado de un moderno anticristo? La realidad
es que el anticristo ya vive entre nosotros en estos momentos. No cabe duda de que el hombre bestia del Apocalipsis, el anticristo, ya está aquí. Todas las señales lo indican. Si el anticristo ya está entre nosotros, la vida en la Tierra, por mucho que dure, está a punto de dar un desagradable giro. Ante el fin de los tiempos del libro de las revelaciones, muchos recurren a la oración, se preparan para el juicio de Dios, pero otros, como Rey Bueno, se están preparando para mantenerse con vida sin importar lo que estos últimos días nos deparen. Amigos, voy a revelárselo. Estamos viviendo los últimos días de los últimos días, y ustedes saben que estamos viviendo tiempos peligrosos. Rey Bueno es un exagente de la TSA, que hace 10 años se convirtió en cristiano renacido. Inspirado en los escenarios apocalípticos del libro de las revelaciones, Rey comenzó a gestionar un sitio web de profecías bíblicas y a prepararse para lo peor. La gente tiene que entender que nuestro entorno, nuestra sociedad está decayendo rápidamente y no va a mejorar, irá a peor. Tenemos que sentir esa urgencia dentro de nosotros para empezar a prepararnos, para empezar a aprender, empezar a hacer todo lo que podamos para que cuando llegue la tormenta seamos capaces de capear el temporal. Nuestra época es un tiempo de gran conmoción en todo el mundo. Vivimos tiempos de incertidumbre. La gente está muy insegura. Estamos experimentando una crisis económica. Donde quiera que mires, el planeta está siendo sacudido violentamente, sociológica y económicamente. Y según la profecía del caballo blanco del libro de las revelaciones, los momentos como estos nos hacen cada vez más vulnerables a los encantos de un líder carismático y maligno, el anticristo. A lo largo de la historia, la etiqueta de anticristo ha sido colocada sobre un sinnúmero de líderes políticos, religiosos y empresariales. El famoso profeta de la Edad Media, Nostradamus, vio un futuro donde la humanidad está amenazada por varias de esas figuras. Nostradamus escribió muchas cuartetas sobre individuos a los que se refirió como anticristos. El primero fue Napoleón Bonaparte, el segundo Adolf Hitler y el tercero está aún por llegar. Pero uno de los objetivos más señalados en la búsqueda del anticristo no reside en un palacio gubernamental, sino en el Vaticano. Empezando por Martín Lutero, Juan Calvino, todos esos hombres, sin lugar a dudas, sostuvieron que el Papa era el anticristo, que el papado, la institución del papado, representa el sistema del anticristo. Si nos fijamos en las afirmaciones de muchos papas, vemos que asumen el papel de Dios, y eso es lo que la Biblia predice que hará el anticristo. Hablan, se exaltan a sí mismos poniéndose por encima de Dios y pretenderán ser Dios. Muchos papas lo han hecho. Cuando el mundo se ponga de acuerdo sobre la identidad del anticristo, puede ser demasiado tarde. Según los creyentes, los antiguos mayas, que predijeron un cataclismo global para el 21 de diciembre de 2012, no son los únicos en predecir que el fin del mundo se acerca y que será en nuestro tiempo. La Biblia dice que estamos llegando al final de los primeros 6.000 años de la historia humana. Lo que ocurrirá al final de los 6.000 años de historia humana es el fin de los días, el final de la era en la que entraremos en ese último periodo de 1000 años llamado el reino milenario de Jesucristo. Observad y esperad el regreso de Jesús. El Señor puede venir hoy. Aleluya. Amén. Este podría ser el día que Cristo regrese. Pero según el libro de las revelaciones, entre hoy y el segundo advenimiento, el mundo está viviendo unos disturbios sin precedentes y un dolor indecible. Todas las cosas horribles que se puedan imaginar empezarán a ocurrir cuando el caballo blanco atraviese la puerta. Hay un moderno anticristo preparado para irrumpir en la escena y llevar a la humanidad al desastre. No solo será un representante de Satanás, como hemos visto en el pasado, ese hombre será el mismo diablo. Por desgracia para la humanidad, la llegada del anticristo es solo el principio.
Los otros 3 jinetes apocalípticos del libro de las revelaciones están todavía en las puertas. El siguiente será el jinete del caballo pálido, que promete infectar nuestro mundo con una pandemia mundial. Y miré, y he ahí un caballo pálido y macilento cuyo jinete tenía por nombre Muerte, y el infierno le iba siguiendo. Y diósele poder sobre las 4 partes de la tierra para matar a los hombres a cuchillo, con hambre, con mortandad. El caballo pálido representa las enfermedades y la pestilencia que matará a 1/4 de la población mundial. ¿Podría llegar en nuestros días esa plaga mundial de enfermedades prometida por la profecía del caballo pálido y dejar miles de millones de muertos a su paso? Siempre existe el riesgo de una pandemia. Las pandemias tienen el potencial de matar a una gran parte de la población. Ha habido algunas enfermedades que han matado en todo el mundo. El cólera ha matado a cientos de millones de personas. Solo el SIDA desde 1981 ha matado cerca de 25 millones de personas. Por la Biblia sabemos que en los últimos días veremos muerte, veremos pestilencia, las enfermedades se sucederán. Quizá la pandemia más famosa de la historia fue la peste bubónica o muerte negra que asoló Europa a mediados del siglo XIV. Creemos que murieron 100 millones de personas durante ese brote. Se estima que mató a un 36% de la población. La plaga no solo se ganó el título de muerte negra por su tasa de mortalidad. Los afectados por la peste sufrían síntomas horribles: ennegrecimiento de la piel debido a la gangrena, e hinchazones llamadas bubones que aparecían en el cuello, las axilas y las ingles. Tenían fiebre alta y dolor de estómago y por lo general las víctimas morían en una semana. Se tardó unos 150 años en recuperar la anterior población. La muerte negra es un claro ejemplo de lo devastadora que puede ser una enfermedad infecciosa para una población mal preparada. La pandemia de la muerte negra fue devastadora. Pero algunos temen que los brotes de nuevas enfermedades lleguen a ser mucho peor. La muerte negra mató a 1 de cada 3 europeos. Y eso sucedió en una época donde la mayoría de la gente no salía de su aldea. Imaginemos que ahora brotase una plaga como aquella. Cuando todo el mundo viaja en avión, el verdadero problema de una pandemia es la rapidez con que se extiende por todo el mundo. Si una persona infectada circulara por un aeropuerto importante, todo el aeropuerto correría el riesgo de infección. La enfermedad se propagaría a todos los rincones del mundo. La muerte negra ha quedado relegada a los libros de historia, pero hay otra enfermedad más común que causó la muerte de millones de personas en el pasado y cuyo peor brote puede estar todavía por aparecer. El brote de gripe H1N1 de 1918 causó entre 50 y 130 millones de muertes en todo el mundo. Teniendo en cuenta que actualmente nuestra población es casi el triple, ocasionaría entre 150 y 450 millones de muertos. Y el próximo gran brote de gripe puede aparecer en cualquier momento, con mortales consecuencias como predice la terrible profecía del libro de las revelaciones. Los virus de la gripe no desaparecen. Hace 2 años hubo una pandemia, así que podemos esperar otra dentro de 10 o 20 años. Podría brotar una pandemia mañana mismo o dentro de otros 20 años, es algo que se desconoce por completo. Aun cuando la ciencia moderna ha optimizado nuestra defensa contra determinadas enfermedades infecciosas, por otro lado somos vulnerables a otras. No hay duda de que la globalización es un factor clave y por culpa de la globalización cualquiera puede desarrollar una nueva enfermedad y en el plazo de 18 a 24 horas puede aparecer en cualquier otra parte del mundo.
Irónicamente, las enfermedades más letales no son las que matan de inmediato, puesto que de hecho el periodo de incubación es bastante lento. Podemos habernos infectado y no darnos cuenta, e ir por ahí encontrándonos perfectamente bien durante días. Tal vez incluso en ese tiempo podríamos salir de viaje, y al subirnos al avión podríamos infectar a millones de personas, incluso antes de saber que estamos enfermos. Una infección insidiosa es indetectable hasta que se ha extendido a todos los rincones del planeta, lo que resulta en la muerte de miles de millones de personas. Puede que un solo estornudo descontrolado sea lo único que necesite la oscura profecía del apocalipsis para hacerse realidad. Pero el horror no termina allí. La cuenta atrás para el apocalipsis ha empezado. Y Rey Bueno, cristiano renacido y previsor, ha empezado a almacenar medicinas para cuando llegue el caballo pálido del libro de las revelaciones. La gripe porcina llegó hace un par de años y literalmente afectó a toda nuestra ciudad. Y por lo que hemos aprendido en una pandemia, los estantes se vacían muy rápidamente de medicamentos y de todo lo demás. Hemos aprendido de esas situaciones de emergencia. Tengo tratamientos para heridas, un botiquín médico de emergencia. Y una vez más, la Biblia nos habla de ello. Es decir, que habrá enfermedades terribles. Y por lo que dice la Biblia, sabemos que en los últimos días nos veremos rodeados de muerte, de pestilencia, y las enfermedades se sucederán. Según la profecía de los 4 jinetes del libro de las revelaciones, el jinete pálido de la peste está a punto de extender una plaga letal por todo el mundo. Pero mientras unos creen que este brote será una cepa especialmente virulenta de la gripe, otros piensan en un escenario mucho más siniestro. Estoy absolutamente convencido de que las enfermedades y las pestilencias asociadas al caballo pálido se refieren a una guerra biológica provocada por el hombre. Hay una larga historia de guerras biológicas. Recordemos los pozos envenenados. Probablemente los primeros episodios de la guerra biológica se produjeron cuando los ejércitos en retirada arrojaban algo en los pozos para que la gente no pudiese utilizar sus aguas. Durante la contienda de Francia y los indios americanos, se intentó que estos utilizaran mantas usadas por soldados que habían muerto de viruela. Creo que las armas biológicas despertaron más interés hacia finales del siglo XIX y a principios del XX. Uno de los usos más notorios de la guerra biológica fue llevado a cabo por la unidad japonesa 731 durante la Segunda Guerra Mundial. Destinada a la ocupación manchuria, la unidad 731 contagió deliberadamente a los civiles y a los prisioneros de guerra con el cólera, el ántrax y la peste, mediante inyecciones, repartiendo caramelos infectados y esparciendo pulgas infectadas por la peste, matando a miles de personas. Las amenazas de un ataque con armas biológicas siguen vigentes hoy, perpetradas por grupos terroristas internacionales. Existen muchos tipos de amenazas de terrorismo biológico. Puede ser ántrax, botulismo, viruela, puede ser mediante cualquier agente biológico. Como muchos de esos agentes están disponibles en la atmósfera y el medio ambiente, alguien puede hacerse con esos organismos, reproducirlos y diseminarlos en una comunidad y provocar enfermedades deliberadamente. La perspectiva de una guerra biológica es inminente. Yo creo que esos virus ya han sido diseñados. Están aquí. La pregunta es, ¿cuál van a utilizar? ¿Cómo reaccionaría Estados Unidos si fuese víctima de un masivo ataque bioterrorista? En 2001, el gobierno estadounidense llevó a cabo un ejercicio llamado Invierno Oscuro, simulando los efectos de un ataque con viruela en la ciudad de Oklahoma. La prueba reveló que el gobierno y el sistema sanitario no estaban bien preparados para afrontar un brote de esas características y solo tenían vacunas para inmunizar a un 5% de la población. Se calculó que morirían 1 millón de norteamericanos en pocas semanas. Este mundo apocalíptico, anunciado por el libro de las revelaciones, ha padecido ya la llegada del anticristo, de enfermedades devastadoras y del bioterrorismo.
Pero el dolor no termina ahí. Otro presagio nos vaticina desesperación y una muerte lenta. El jinete del caballo negro. Abierto que hubo el sello tercero, oí al tercer animal que decía, ven, y vi un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano, y oí cierta voz en medio de los 4 animales que decía, 2 libras de trigo, 1 denario, y 6 libras de cebada, 1 denario. El caballo negro representa el hambre y la escasez de alimentos. Y como resultado, morirán cientos de millones de personas. El hambre ha demostrado ser devastadora incluso en las civilizaciones más sólidas, como la antigua Roma y la de los mayas. Incluso en tiempos recientes, a pesar del avance de las tecnologías, sigue siendo una amenaza para nuestro planeta. Recordemos la hambruna de la patata en Irlanda a principios de 1800. Murieron casi 1 millón de personas y otro millón emigró. Se vieron obligados a dejar sus hogares y su país a causa de la mala situación. Durante la hambruna de China murieron unos 40 millones de personas. A mediados de los 80, en Etiopía murieron cerca de 1 millón de personas tras varios años de sequía. Actualmente hay signos que anuncian hambrunas tan letales como esas y sugieren que en el futuro la hambruna se apoderará de todo el planeta. El número de países que actualmente experimentan escasez de alimentos es muy superior al de hace solo un par de décadas. Nos abocamos a una hambruna mundial sin precedentes en la historia de la humanidad. Más del 20% de la población mundial no consigue suficiente alimento habitualmente. Con el nivel de población actual, el número de personas que padecen hambre en todo el mundo es de más de 1.000 millones. Y tantas personas hambrientas podrían convertir al planeta en un polvorín. Cuando empezamos a hablar de tantos millones de personas que no tienen nada o casi nada para comer, se activa el factor miedo, y el miedo es irracional. Entonces no hay normas de comportamiento que valgan. Empiezan los tumultos, los saqueos, los ataques, y la gente se mata. Hay muchas situaciones que podrían empeorar las cosas muy rápidamente. Los sistemas de gobierno no serían capaces de evitarlo. No importa lo que dijeran en la televisión ni cuántos policías hubiese en las calles, la magnitud del problema lo superaría. ¿El caballo negro de la hambruna podría infundir el terror en tierras americanas? Es difícil de imaginar, pero lo veremos. Cuando llegue el fin de los tiempos y aparezcan los 4 jinetes, nadie estará a salvo. El libro de las Revelaciones nos habla de los 4 jinetes del Apocalipsis que anuncian el fin de los días en la Tierra. El caballo blanco representa a un malvado líder carismático o anticristo. El caballo pálido, una epidemia mundial. El caballo negro de la hambruna ataca junto a ellos, acabando con el suministro mundial de alimentos y provocando un colapso social bajo el peso del hambre. Pero, ¿cómo podría hacerse realidad semejante pesadilla? El libro de las Revelaciones tiene la respuesta. 2 libras de trigo, 1 denario. Y 6 libras de cebada, 1 denario. La comida será tan cara en esos últimos años que habrá que trabajar un día entero para poder comprar un poco de cebada y un poco de trigo. Esta profecía de una hambruna provocada por un aumento drástico de los precios de los alimentos es otro paralelismo entre el libro de las Revelaciones y la realidad de la vida cotidiana de nuestra época. Las previsiones actuales indican que la cantidad de alimentos cultivados en todo el mundo será un récord, será la mayor cantidad de alimentos cultivados en la historia. Pero al mismo tiempo, los precios de los alimentos a nivel mundial siguen siendo muy altos. Durante la crisis mundial de la alimentación de 2005 a 2008, el precio del maíz y el trigo se triplicó y el precio del arroz se incrementó en un 500%, lo que desató disturbios en más de 20 países. Aunque el colapso financiero de 2008 desaceleró un poco esa tendencia, es posible que muy pronto el precio de los alimentos suba de nuevo.
Actualmente las altas temperaturas y las sequías están arruinando las cosechas del centro de Norteamérica a una escala sin precedentes. Si esta fuente crucial de maíz y trigo se ve afectada, miles de millones de personas pasarán hambre. Estados Unidos sufrirá un efecto dominó que supondrá la ruina económica, empezando por sus agricultores. Si la cosecha se pierde, aunque los norteamericanos tengan algunos ahorros, esos ahorros tendrían muy poco valor si el precio de los alimentos sube, se duplica o se triplica en pocos meses. Y si el gobierno no es capaz de hacer frente a un desastre de tal magnitud, la situación empeorará muy rápidamente. Los cultivos de Estados Unidos están en peligro y el precio de los alimentos es más alto que nunca. ¿Será esta la prueba de que la profecía del caballo negro está empezando a hacerse realidad? La población mundial está aumentando muy rápidamente y, sin duda, la demanda de alimentos será mayor a largo plazo, sobre todo en los próximos 20 años. Eso supone una grave amenaza, porque en muchos casos, si añadimos los desastres naturales, las guerras o la inestabilidad del gobierno, las cosas pueden llegar al límite. Ante la inminente aparición del caballo negro de la hambruna, Rey Bueno y su familia no quieren correr ningún riesgo. La historia, las profecías y la Biblia nos demuestran que las hambrunas existen. Hay muchos lugares en el mundo que sufren hambre. Nos guste o no, la gente va a empezar a pasar hambre. Yo creo que la profecía de la Biblia se va a cumplir. Por lo tanto, lo que podemos hacer es empezar a prepararnos y almacenar alimentos. Estos son cereales de larga duración. Son liofilizados y pueden durar unos 25 años. Nuestras provisiones se agotarán y por eso tenemos que aprender a cultivar. Tenemos que aprender a criar ganado. Tenemos que aprender a cosechar alimentos silvestres que nos da la tierra. Son habilidades muy necesarias que debemos aprender. Tenemos fuentes de agua potable, es agua de manantial, y tenemos tortugas, ranas, lubinas, percas. Aquí mismo tenemos una fuente de agua y alimento. Cuando Dios dijo a Noé que se avecinaba un diluvio, este comenzó a prepararse, y cuando llegó el diluvio, la gente que le había dicho que estaba loco pereció, y él embarcó en el arca. Y actualmente ocurre algo parecido. Nosotros también nos preparamos. Preparándonos, construyendo nuestra arca, aseguramos a nuestra familia. Por eso almacenamos alimentos, medicamentos, y lo que preparas cada día es nuestra arca. Si hacemos todo lo que esté en nuestras manos, cuando esté hecho, el resto dependerá de Dios. Si las profecías del libro de las Revelaciones son ciertas, nuestro mundo futuro estará enfermo, hambriento y será muy vulnerable. Pero el escenario definitivo del fin de los días está aún por llegar. El que traerá fuego, azufre y el infierno en la tierra. La batalla del Armagedón. La guerra que terminará con todas las guerras llegará con el jinete sobre un caballo de color sangre. El caballo rojo del Apocalipsis. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba se le concedió el poder de desterrar la paz de la tierra y de hacer que se matasen unos a otros, y se le dio una grande espada. El Armagedón representa el conflicto final entre Cristo y el Anticristo. La guerra final entre el bien y el mal. El libro de las Revelaciones predice la llegada de 4 jinetes que traerán el juicio final de Dios a nuestro mundo. El caballo blanco del Anticristo, el caballo pálido de la pestilencia, el caballo negro de la hambruna y el caballo rojo de la guerra. La aparición del jinete sobre el caballo rojo promete enfrentar a la humanidad a un fuego cruzado entre las fuerzas del bien y el mal, en la batalla del Armagedón. ¿Pero dónde y cómo empezará esta batalla de proporciones bíblicas? A la batalla del Armagedón también se le llama guerra de Gog y Magog. Gog y Magog son naciones hostiles.
a los santos de Cristo, que en esa época vivían en la ciudad amada, la ciudad de Jerusalén. Los elementos clave en la guerra de Gog y Magog serían Rusia y Persia, que actualmente son Irán y Siria. Y literalmente es Satanás quien está movilizando a los ejércitos de Rusia e Irán y otras naciones de Oriente Medio para que vayan contra Israel en un intento de destruirlos en los últimos días. Esta visión de un futuro conflicto en el Oriente Medio, predicho en la Biblia hace un milenio, resulta hoy en día inquietantemente preciso. Rusia e Irán ya son socios militar y científicamente, y también en los negocios. El jinete rojo predice que bajo la unión de Rusia e Irán, la humanidad se verá inmersa en un conflicto mundial espantoso. Los signos de este conflicto ya son visibles hoy en día. El Armagedón. Ya hay cerca de 150.000 soldados en Oriente Medio. Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial en Oriente Medio. Es muy probable que Rusia e Irán se unan y decidan invadir Israel junto con otros países de Oriente Medio. Y entonces veremos todos los barcos de guerra norteamericanos en el estrecho de Hormuz, e Israel preparará su poderoso armamento nuclear y sus sistemas de misiles informatizados. Así que con un mínimo cambio en las circunstancias geopolíticas, todo estaría a punto para la Tercera Guerra Mundial. Y esta guerra de los últimos días se convertiría en el Armagedón. El Armagedón, la batalla santa entre el bien y el mal. Pero, ¿realmente causará estragos en nuestro planeta el jinete rojo de la guerra? Imaginemos a todos los ejércitos de la Tierra reunidos en Jerusalén, lanzando bombas nucleares e ICBM. Ese es el conflicto. Sería el fin del mundo, nunca se volvería a repetir. Aunque haya muchos escépticos sobre los últimos tiempos predichos por el libro de las Revelaciones, la amenaza de una catástrofe nuclear no es ninguna fantasía. Una amenaza de guerra termonuclear, una catástrofe termonuclear, un cataclismo dibujándose en el horizonte. Es posible, es probable que esos eventos del fin de los tiempos lleguen a suceder. Existe un riesgo real de guerra nuclear. La gente piensa que el riesgo desapareció con el fin de la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética, pero no es así. El riesgo ahora es tan grave como lo ha sido siempre. Estuvimos muy cerca, peligrosamente cerca con la crisis de los misiles cubanos. Ahora la gente ha bajado la guardia. Todo el mundo cree que el peligro ha pasado, que se ha esfumado, que se ha ido. Los desencadenantes potenciales de un holocausto nuclear incluyen, por supuesto, a Irán. Irán parece estar desesperado por conseguir la bomba, e Israel y Estados Unidos pueden actuar militarmente para impedir que Irán la consiga, y eso puede desencadenar una guerra. Hay 9 países en el mundo que actualmente tienen armas nucleares. Y según el Boletín de Ciencias Atómicas, donde más rápidamente está creciendo el arsenal es en Pakistán, políticamente inestable. El nuevo peligro proviene de los estados inestables y las organizaciones terroristas que quieren conseguir la bomba. Hay países como India y Pakistán, vecinos que se odian, que tienen armas nucleares. Hay grupos terroristas desesperados por tener en sus manos un arma. Todo eso hace del mundo un lugar mucho más peligroso de lo que era en los días de la Guerra Fría, cuando, irónicamente, la amenaza mutua de destrucción probablemente nos salvó de la guerra. En 2012, el Boletín de Ciencias Atómicas activó la alarma del juicio final, un barómetro simbólico de nuestra proximidad a la destrucción nuclear. A 5 minutos para la medianoche, acercándose peligrosamente a la realidad de una guerra mundial anunciada en el libro de las Revelaciones. Parece poco peligroso un pequeño intercambio de armas nucleares, pero en realidad, una vez se lanzara la primera, se produciría una reacción en cadena y no habría forma de detenerla.
Si esas armas fuesen utilizadas hoy, la explosión inicial sería la menor de nuestras preocupaciones. Los efectos posteriores de un Armagedón nuclear serían catastróficos a largo plazo. Si estallase una guerra nuclear, es fácil comprender que la civilización tal como la conocemos llegaría a su fin. Aunque una guerra nuclear no acabara con todo el mundo, nos haría retroceder 2000 años y tardaríamos otros 1000 años en recuperarnos. Tras un holocausto nuclear, algunos buscarían cobijo en refugios de supervivencia para largo plazo. Pero solo confirmarían la profecía del jinete rojo. En el libro de las Revelaciones hay algo muy interesante. Dice que los ricos y la élite se esconderán en cuevas y refugios subterráneos. Y si se trata de Rusia y su montaña del mal, como se le llama, o de las grandes bases militares subterráneas de Estados Unidos y de todo el mundo, nuestro ejército y la élite están preparados para ponerse a salvo en enormes refugios subterráneos en el momento en que se anunciara el estallido de la Tercera Guerra Mundial o el Armagedón. Aunque unos cuantos privilegiados con acceso a refugios militares se sientan protegidos, la horrible realidad es que si el libro de las Revelaciones está en lo cierto, nadie estará a salvo. ¿El mundo, tal como lo conocemos, se acerca rápidamente a su fin? Algunos creen que el libro de las Revelaciones no es más que una alegoría, que tiene poca relevancia en los tiempos modernos. Otros, como Rey Bueno, contemplan los eventos actuales como la confirmación de las profecías del libro y se preparan para enfrentarse a la furia divina. El mundo necesita un toque de atención importante. No pasa un día sin que en la primera página de cualquier periódico aparezca algún suceso de los que anuncia la Biblia. Los eventos se están acercando cada vez más y cada vez son más fuertes, más graves y dolorosos. Y las profecías bíblicas están empezando a cumplirse ante nuestros ojos. La gente lo ha olvidado. Otros no leen la Biblia. Y sin embargo, allí lo dice todo. Así que no deberíamos extrañarnos de los acontecimientos que están teniendo lugar en el mundo actual. Porque las Escrituras ya nos dijeron lo que iba a suceder. Todavía tenemos una oportunidad para prepararnos y estar listos para la tormenta que se avecina. Y eso es lo que debemos hacer. Con el fantasma de la guerra mundial sobre Oriente Medio, la probabilidad de una plaga mundial oculta tras cada estornudo descontrolado, y el hambre en su punto álgido, el paralelismo entre los acontecimientos actuales y el libro de las Revelaciones provocaría un escalofrío en la columna vertebral del más escéptico. Si estos acontecimientos modernos nos llevan hacia un cataclismo, sea bíblico o no, Rey Bueno está preparado para hacerle frente. ¿Y usted? Las siguientes décadas a la crucifixión de Jesús fueron tiempos de gran peligro para los primeros cristianos. Muchos se vieron obligados a huir de sus hogares para no morir. Juan escribió el libro de las Revelaciones cuando fue desterrado a una cueva de Patmos, Grecia. Pasó 2 años en una cueva, tuvo algunas visiones terribles y la relató. Aunque la fuerza de las visiones de Juan el Evangelista están fuera de toda duda, la verdadera intención del escritor siempre ha estado rodeada de misterio. Nos preguntamos cómo interpretar el libro de las Revelaciones. ¿Es una bola de cristal? ¿Es una lente de aumento? ¿Es un espejo? ¿O es una ventana? Algunos dirían que todo junto. Originalmente considerado como profecía o alegoría, hoy para millones de personas del mundo, el libro de las Revelaciones es como una hoja de ruta de inspiración divina para el fin de los días. El libro del Apocalipsis transmite exactamente lo que sucederá en el mundo en los últimos tiempos. Para provocar el fin de los días de la tierra, el libro de las Revelaciones dice que Jesucristo abrirá una serie de sellos, liberando a los 4 jinetes del Apocalipsis. La Apocalipsis, los 4 jinetes.
Cada domingo en todo el mundo cristiano los bancos de las iglesias tiemblan con la terrible profecía del fin de los tiempos del libro de las Revelaciones, el último y más explosivo de los libros del Nuevo Testamento. Juan nos habla del fin de los tiempos. Vemos las fuerzas del mal, el diablo, y las fuerzas del bien, el creador, el santificador, el dador de la vida en el nombre de Jesús. El libro de las Revelaciones es profundamente atractivo, seas o no creyente. Es el gran escenario sangriento de la batalla entre el bien y el mal. Ha dado forma en la conciencia de todos de cómo será el fin de los tiempos. El libro de las Revelaciones inició al mundo en los conceptos del Armagedón, la marca de la bestia, y una palabra que se ha convertido en sinónimo del fin del mundo: el Apocalipsis. La gente asocia la palabra apocalipsis al fin de los tiempos y el juicio final. En realidad es una transliteración de una palabra griega que significa revelar, revelación. El libro de las Revelaciones fue escrito por Juan el Evangelista durante una época en que el Imperio Romano perseguía a los cristianos, alrededor del año 96 después de Cristo, hacia el final del reinado del emperador Domiciano. Llegada de cada uno de esos jinetes dará lugar a un juicio conjunto y terrible de la humanidad al que pocos sobrevivirán. Habrá destrucción, habrá plagas, habrá guerras. Vendrá un tiempo de tribulación como nunca antes ha habido y nunca más habrá después. Y todo empezará con la llegada del caballo blanco. En el Apocalipsis, capítulo 6, dice que Dios ordenará desde el cielo que todo comience. Vi, pues, cómo el Cordero abrió el primero de los 7 sellos. Yo miré, y he ahí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y diósele una corona, y salió victorioso para continuar las victorias. El jinete sobre el caballo blanco representa el anticristo, el carismático líder del mundo político. Las escrituras dicen que será un gran mentiroso, el padre de todas las mentiras, y que engañará al mundo entero para que piense lo contrario. No todo el que cabalga en un caballo blanco es un buen chico. Parece tan, aquí viene Jesús. Yo no lo creo, no lo creo. El anticristo quiere destruir al pueblo de Dios para despejar el camino y establecerse a sí mismo como Dios. Durante casi 2000 años, el libro de las Revelaciones del Nuevo Testamento nos ha anunciado el fin del mundo. El libro de las Revelaciones describe el fin del mundo. Es el sangriento escenario de la gran batalla entre el bien y el mal. La revelación predice la llegada de los 4 jinetes del Apocalipsis que anuncian el fin de los días en la tierra. Veremos la llegada de un líder malvado o anticristo. Es el mayor timador que ha existido. La enfermedad. Las plagas matarán al 25% de la población mundial. El hambre. La gente empezará a pasar hambre. Y eso durará unos 25 años. Y una guerra mundial nos llevará al juicio final. La guerra del Armagedón nos llevará a un mundo primitivo de violencia, sangre, destrucción y guerra nuclear. La ciencia y las profecías se contradicen. Podríamos sufrir una pandemia mañana. Hay muchas cosas que podrían empeorar la situación muy rápidamente. Los ciudadanos preocupados se están preparando. Tengo un botiquín médico quirúrgico y la Biblia habla de esto. El Génesis fue el comienzo. El Apocalipsis es el fin del mundo. Cuenta atrás para el Apocalipsis. El primer paso del emergente anticristo será unir al planeta bajo su reinado. Veremos al anticristo apoderarse del planeta Tierra. Habrá un gobierno mundial, un sistema económico mundial, una sola religión mundial. Con la unión de Europa y la globalización, nuestro mundo político se ha modificado. ¿Se están aproximando esos tiempos? Creo que es importante que la gente sepa que esa idea de un gobierno mundial no es tan descabellada.
El gobierno mundial y el sistema económico mundial se están montando literalmente ante nuestros propios ojos. Y ustedes y yo, durante nuestra vida, veremos una moneda mundial y un gobierno mundial. Habrá un sistema mundial autoritario que al principio no parecerá estar mal, pero después de 3 años y medio, el anticristo se revelará como el diablo. ¿Pero la humanidad será tan fácil de seducir? Según los creyentes, el surgimiento del anticristo se acelerará junto con un deterioro de las condiciones mundiales, lo que nos dejará impotentes para resistirlos. El anticristo creará la necesidad de su aparición. Lo está haciendo por medio de sus agentes humanos, destrozando la economía global, debilitando al dólar, desesperando a todo el mundo. En diciembre de 2007, el mundo entró en una espiral económica que